Caso 324. La casa de General Cepeda, Coahuila. General Cepeda es una población, pues estaríamos hablando yo creo que a una hora de la capital de Coahuila. General Cepeda en sus años pues más importante, ¿no?, que la propia capital. Un camino real, parte del marquesado, del famoso Marqués de Aguayo. Tantas historias que tiene General Cepeda. En su iglesia de San Francisco de Asís, que era parte de la iglesia de la Hacienda de Patos del Marqués. En sus pisos de esa iglesia hay más de 400 cuerpos enterrados, imagínense, cuando usted vaya y la visite, la energía que se siente en ese lugar. De indios, de esclavos también. Todo está documentado, todo está documentado, dónde están enterrados cada cuerpo. Hablar de General Cepeda, pues también es hablar de cosas, de fantasmas, de la famosa novia, de la mujer de blanco que aún se manifiesta en ese sitio, una mujer que se iba a casar y un día antes a su joven amado, su prometido, pues lo pierde la vida en una batalla contra los indios que azotaban la región. Y dicen que esta mujer siempre se ponía el vestido de blanco todos los días. Perdió la cordura esta mujer y aún se la han topado. Se la han topado los trasnochadores en General Cepeda, esta mujer vestida de blanco. Existe también la Plaza de la Madre, una estatua honrando al ser más preciado, ¿no?, nuestra madre. Dicen que el niño que tiene cargado en su brazo muchas veces lo tiene en el brazo izquierdo y después lo pasa al brazo derecho. Se habla de esa plaza que hay un portal también, portal dimensional, que muchas veces van caminando varios amigos y uno se va alejando y le están gritando: oye Juan, ¿a dónde vas? Y cuando reacciona Juan dice: ah, caray, espérame, es que yo ya no veía esto, yo ya veía mucha gente, veía gente vestida de otra forma, miraba caballos por todos lados, miraba gente a caballo, carretas y todo esto, como que entraba a otra dimensión. Pero también hablar de General Cepeda es hablar de brujas. Es hablar de brujas y de buenas brujas, no de bondad, sino buenas en lo que hacen. He estado yo en varias ocasiones, en varias investigaciones en ese sitio, inclusive en la iglesia de General Cepeda. Después ya le estaré platicando en otros casos de este tipo de experiencias. Nos hicieron la invitación a una casa, en una casa donde vive un matrimonio, los dos invidentes. Se dice que estuvimos platicando con las sobrinas de este señor que vive en esta casa. En esa ocasión me acompañó Araceli, nuestra medium, Adrián Escalante, parte del equipo de investigación de un servidor. Y llegamos a este sitio. Llegamos a esta casa por primera vez. Y ustedes saben, las casas en aquellos lugares, imagínense, el patio, y después del patio, pues, el enorme corral, ¿no? Y fuimos a este corral, donde no había nada sembrado ni nada por el estilo. Y Araceli detecta, dice, aquí había un árbol muy grande. Dice, había un árbol muy grande, dice, y como que dice, pues lo cortaron evidentemente, pues ya no hay nada. Dice, pero ese árbol era muy, muy grande.
yo le pregunto a alguien de la familia, le digo, oye, aquí, también otra de las cosas que ve Araceli, dice Araceli, veo un árbol muy grande y a una persona atada a ese árbol. Dije, ah, caray. Dije, bueno, esto no me lo han platicado. Voy con una de las sobrinas de este señor y resulta que le digo, oye, ¿qué existía en este corral? Dice, Santiago, aquí había un nogal enorme que nunca dio fruto. Dijo, nunca dio nueces ese nogal, jamás. Decidieron cortarlo después de que una sobrina vio algo aterrador en ese nogal. Y dije, ah, caray, ¿y qué fue lo que vio tu sobrina? Su sobrina ya estaba en los Estados Unidos, ya tiene años en los Estados Unidos. Dice, mira, Santiago, lo único que yo te puedo platicar así a grandes rasgos es de que ella andaba jugando aquí con una pelota y al momento de que se le va al corral la pelota, ella voltea hacia el corral y grita. Grita, dice, yo me acuerdo también, yo estaba más joven, salimos, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Qué te picó? ¿Qué hay, verdad? ¿Qué viste? Y ella decía que vio a un hombre de color atado al nogal. Y a un lado, una mujer con el rostro cubierto por su cabello que le decía que fuera. Y el hombre atado le decía que no. Esta joven, al darse cuenta de que yo había visitado esa casa de su tío, a los pocos días me hizo llegar por carta un dibujo de lo que ella vio cuando era niña. Y efectivamente, coincidía con lo que me dijo la tía, que le había platicado esta niña, ver a un hombre atado. Me describe ahí, Santiago, me dice, yo veo a un hombre de color atado a ese nogal y a una mujer que no le veo el rostro porque lo cubría su cabello y la mujer me hablaba. La mujer me decía que fuera, pero era pleno mediodía, había sol, todo, no eran 3 de la mañana. Dice, este hombre me decía que no, me advertía que no me acercara, me decía que no fuera, y hablamos que en aquellos años en General Cepeda pues había esclavos. Y coincidía con lo que decía Araceli, de ver ese árbol y a una persona atada a ese lugar. Ya adentrándonos en el tema de esta casa, de lo que estaba pasando, este señor me decía a la sobrina de él que él había nacido con 6 dedos en sus manos. Sus papás, cuando él estaba en la escuela, estamos hablando de segundo, tercero de primaria, deciden pues solucionar el problema, ¿no? Y le amputaron sus dedos que le quedaban de más. Y dice que a raíz de ahí, Santiago, él quedó ciego. Él quedó ciego. No sé por qué, ¿verdad? Pero había quedado ciego, muy enojado con la vida. Él después no quiso tomar cursos para ciegos, nada, no, dice, mi tío muy enojado con la vida. Cuando yo me entrevisto con esta persona, con este señor, me comenta que hay 3 brujas que lo atormentan en las noches. Hay 3 brujas. Dice, pero cuando yo estoy dormido, Santiago, me empiezan a chistar. Sí, me empiezan a mover el cabello. Y las escucho hablar. Las escucho hablar que están ahí conmigo. Dice, pero una de ellas no tiene piernas. Una de ellas se arrastra
y no se puede subir a la cama con mi tío. De esas tres brujas que él narra. E imagínense, ¿no? Imagínense todas las noches estar atormentado por esos tres seres. Que él nomás los escucha, no los puede ver. Él nomás escucha a estas mujeres, cómo le hablan, cómo en ocasiones se burlan de él. Y se burlan de la que los acompaña, porque dice, no se puede subir a la cama porque esa mujer se arrastra, dice, no tiene piernas, es lo que le dicen las amigas. Y estas visitas son muy frecuentes, él no sabe por qué. Antiguamente, la mamá de él tenía su propia habitación. La señora hacía mucha oración todos los días, muchísima oración, hasta altas horas de la noche. Ella se la pasaba rezando. Entonces, esto era como una protección para él y su pareja, que también es ciega. El que esos seres no se acercaban, decía Santiago, no era tan común que yo tuviera. Dice, al principio yo pensé que eran sueños, que yo lo estaba soñando, pero ya después me di cuenta que era una realidad. Dice, entonces, cuando mi mamá vivía y siempre estaba en oración, que yo jamás le comenté esto a mi madre, de esas famosas brujas, sino ella siempre estaba en oración, dice, entonces era como una protección para mí, era algo para mí. Yo escuchaba a veces ruidos en la recámara de mi madre y le decía, mamá, escuché muchos ruidos anoche. Y dice, no hagas caso, mi hijo, estaba yo rezando, se me cayeron algunas cosas, ¿sí? Pero cuando realizamos esta investigación, Araceli entra en ese trance y entramos a la recámara de la mamá de este señor, de la abuelita de la familia. Entramos y resulta que hay un ropero muy antiguo. Y ustedes saben, ¿no? El ropero siempre tenía arriba de los cajones, tenía lo que le nombraban luna, que era la que tenía llave aparte de las puertas de los, no sé, colgaban ahí la ropa. Esa luna, pues era así como que donde se guardaban pues los perfumes, los aretes, las cadenas de la mujer, ¿no? Era guardar ahí como que el gran tesoro. Entonces, cuando vamos en completa oscuridad, Araceli todavía no sabía nada de esto, de esas famosas tres brujas. Y cuando vamos avanzando, me comenta Araceli, aquí se hacía mucha oración. Aquí se libraron grandes batallas contra el mal, dice, en esta habitación. Entonces yo saqué a relación, pues la abuelita, era la habitación de la abuelita que siempre rezaba, los ruidos que escuchaba el hijo en las noches, que la abuelita, la mamá le decía, no, se me cayeron algunas cosas. Pero realmente pues sí libraba una batalla, ¿no? Que no sabemos si eran contra estos tres personajes o contra otros seres. Y me dice Araceli, aquí se libraban grandes batallas en la cuestión espiritual. Entonces, yo comento sobre el ropero que está ahí, sobre la luna. Le dije, pensé que el espejo de la luna estaba roto. Y me dice Araceli, ahí es donde se esconde. Pero ya ella está en un trance. Y le digo, ¿quién se esconde ahí en esa luna? Y me dice, la que se arrastra. Ahí se esconde esa mujer. Dije, caray. Araceli no sabía nada de esto. Absolutamente nada. Las situaciones que pasaban en esta casa, esos ataques de esas brujas, le digo, General Cepeda es rico en eso de las cuestiones de brujas, en cuestiones de las brujas. Entonces, este señor vivir atormentado siempre sobre esas mujeres que al principio él pensaba que eran sueños, que era parte de su imaginación,
que después se dio cuenta que no, que era una realidad, que iban y lo molestaban, no lo dejaban dormir y se burlaban de la otra, que decían, es que esta no se puede subir porque no tiene piernas, se tiene que arrastrar, por eso no se podía subir a la cama. ¿Y por qué vivir? ¿Por qué estar en la luna de ese ropero de la habitación de la abuela donde se hizo muchísima oración? ¿Qué secreto se llevó la abuela a la tumba también? ¿Contra quién luchaba? El hecho también de los 6 dedos en sus manos, el amputárselos y el quedar ciego este señor ya desde muy niño, el del ver la sobrina, el ver a esa mujer con ese hombre de color atado a ese nogal que le hablaba. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido ella, no? En una parte de esta investigación, donde se hace pues, una sesión de voz, se descubrieron fechas importantes de esta familia en esa casa. Hubo ciertos detalles que inclusive las sobrinas que estaban al pendiente del tío no sabían lo que las visitas eran muy constantes de estos seres. Otra de las situaciones es Araceli todavía en este trance empieza a escribir y da fechas, da años de lo que había sido esa casa, que había sido en ese lugar, ¿sí? Habían sido tratantes de esclavos en esa casa, ¿sí? Sabemos que pues era un lugar, parte del marquesado, era algo muy importante, era como un camino real. Sabemos que el marquesado pues era una gran extensión territorial, ¿no? Era General Cepeda, era Parras, era en Mazapil, Zacatecas. También existe una casa allá del Marqués, que hay una leyenda muy interesante de un túnel donde él viene y asesina a su esposa. Bueno, entonces a través de Araceli esos seres dan ciertas fechas, ciertos detalles de lo que había sido esa casa, de lo que había sido ese lugar. Era como un mesón, ¿sí? Donde llegaban estos viajeros a descansar, a darles alimento a sus animales, tal vez muchas veces a comercializar esas mercancías y entre ellas, ¿por qué no?, el comercializar esclavos. Pero desde entonces se dan estos detalles de las cuestiones de la brujería. Le digo, porque a través de Araceli se dan este tipo empieza a escribir ella fechas, años, de hace muchísimos años de este sitio. Lo que tratamos de hacer ahí es pues un despojo, ¿no? Hacer una protección para este matrimonio, para las sobrinas de este señor que vivían ahí con él, una casa muy muy grande, estaban al pendiente de él, alejar a esos seres, más que nada, alejarlos, que ya no atormentaran, porque imagínense el despertar en la noche y estar escuchando muchas cosas, inclusive de trabajos que habían hecho a otras personas, que venían de otros lugares, que decían, es que vamos llegando porque fuimos a visitar a no sé quién, a no sé cuál, y esta persona los conocía, decía, caray, vienen de la casa de esta persona. Pero ¿por qué a él? ¿Por qué atormentarlo a él todas las noches? Sabíamos que en la antigüedad ese lugar, pues a lo mejor hubo mucha crueldad, ¿no? Pero él ¿por qué? ¿Por qué su mamá siempre estaba en una oración constante? Pues era para protegerlo.
era para protegerlo a él. El hecho, desconozco la cuestión parte de la genética, de la medicina, por qué el nacer con 6 dedos. Me decían las sobrinas, dice, oye, pues tal vez Santiago fue alguna maldición, tal vez mi abuela peleó contra una de las tantas brujas que había aquí en General Cepeda, ¿no? Tal vez pasó esto. Por eso fue un castigo para el hijo de mi abuela, ¿no? O sea, mi tío. Pero le digo, tratamos de cerrar también, cerrar un portal en ese sitio, lo cual fue algo impactante, el de hacer un círculo de sal, ponerle alcohol, cómo se formaban esos remolinos, con mucha rabia, mucha furia se notaba en esa lumbre, algunos rostros también que surgieron en esas evidencias al estar en ese lugar. El vecino de al lado platicó conmigo y me dice, efectivamente, Santiago, yo he visto dos mujeres que pasan en las madrugadas. Dice, pero también he visto que pasa una como si fuera una niña. Le dije, no, es que una dicen que se arrastra, que no tiene piernas. Dijo, caray, el señor se sorprendió porque dijo, entonces lo que veo también es otra bruja. Yo pensaba que era una niña la que iba con ellas. Dice, pero yo también las he visto. He escuchado sus risas. Entonces lo que hicimos fue hacer un despojo que tal vez yo pienso que esto va a llevar más sesiones, visitar más este lugar, esta famosa casa ahí en General Cepeda, visitarla, para hacer esa liberación, ¿no? de ese lugar. Saber por qué estas mujeres están ancladas a ese sitio. ¿Por qué a esa persona? ¿Por qué, decía Araceli cuando estaba en trance, por qué se libraron grandes batallas espirituales en esa recámara? Que la señora siempre estaba en una oración constante. Dicen las nietas, Santiago, mi abuela todos los días era un rosario, a veces hasta 2 o 3 rosarios, pero siempre estaba rezando, siempre estaba rezando. Tal vez ella ya sabía lo que sucedía. Tal vez sabía por qué su hijo había nacido con esta característica, ¿no? Hay tantos secretos en ese lugar que los vamos a seguir investigando. Les voy a estar evidenciando más casos de este lugar, porque he estado en varios sitios. Y vaya que en General Cepeda, vaya que las brujas sí existen, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden buscarme como Relatos por Santiago Segovia. Muchísimas gracias.